¿Cómo están, jóvenes? Nuevamente con ustedes, aquí haciendo las clases virtuales. Espero que no tengan dificultades al desarrollar sus ejercicios y podamos así ir avanzando. Estamos en el tema de ángulos y en esta oportunidad vamos a continuar con algunos ejercicios más, pero un tanto diferentes a los primeros, ya que en los primeros me daban la gráfica de repente, pero en esta oportunidad ya no me van a dar una gráfica, sino me dan un enunciado del problema. Entonces ese enunciado tengo que convertirlo en gráfica. ¿Listo? Vamos a ver a continuación cómo se desarrollan estos ejercicios. Veamos por acá. Dice el problema lo siguiente. Dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B y B o C, cuyas medidas son A o B vale 40, B o C vale 100. Además, ON es bisectriz del ángulo A o B. Calcular la medida del ángulo NOC. Bien, ahora sí, vamos nuevamente a darle lectura, pero ahora sí ya se supone que haber leído, ahora ya tengo una idea de qué cosa, la gráfica cómo va a ser. Entonces acá ya tengo la gráfica. Entonces nuevamente, se tiene los ángulos consecutivos A o B y B o C. Ya sé que son ángulos consecutivos, uno a continuación del otro. Acá está el A o B y el B o C. ¿Qué me dice del primero? Me dice de que A o B vale 40. A o B, ahí está, 40. ¿Qué me dice del otro? B o C vale 100. B o C vale 100. Listo, hasta ahí vamos bien. Enseguida me dice, además, ON es bisectriz del ángulo A o B. Ahí está, ON, el rayo ON, es bisectriz de quién? De A o B. Listo. Enseguida me dice calcular NOC. NOC. Todo esto me pide calcular. Bien, ahora sí proseguimos. ¿Recuerdan que me dijo que el rayo ON era bisectriz de este ángulo? ¿Qué hace la bisectriz? ¿Recuerdan? Divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, esta línea ha dividido ese ángulo en dos partes iguales. ¿Y el ángulo cuánto vale? 40. Entonces lo divide en 20 para acá y 20 para acá, grados para cada uno. Y enseguida, ¿qué es lo que me piden a mí? Me piden ese ángulo de ahí, todo lo que marca X, desde el C hasta el N. ¿Listo? Y si se dan cuenta, miren, es la suma de estos dos, ¿ve? ¿Cuánto es? Eso es lo que me piden allá, el C o N. Enseguida entonces digo, X va a ser igual a 100 más 20. X es 120. Finalmente concluyo diciendo, por lo tanto, N o C vale 120 grados. ¿Se dan cuenta? Muy bien, pasamos a un segundo ejemplo. Dice en los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D, se cumple que la medida del ángulo A o C más la medida del ángulo B o D es igual a 200. También me dice que la medida del ángulo B o C es los 3 séptimos del ángulo A o D. Calcular A o D. Bien, vamos así. Ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer. Tengo tres ángulos consecutivos, el A o B, el B o C y el C o D. Así me dice, ¿no? A o B, B o C y C o D. ¿Qué más me dice? Me dice que la medida del ángulo A o C, ahí está, A o C, más quién, más B o D, vale 200. Bien, ahora sí. También me dicen que B o C es los 3 séptimos del A o D. Nos vamos por acá, por esta nubecita. Acá está, B o C es los 3 séptimos de A o D. Pregunto, ¿conocemos quién es A o D? No lo conozco. Entonces, como no lo conozco, digo este es CX, porque eso me están pidiendo, ¿no? ¿Recuerdan aquí de A o D? Esa es mi incógnita. Entonces, A o D no lo conozco, X. Entonces, X digo yo. Enseguida, como ya sé quién es X, lo reemplazo este X acá arriba. Y al reemplazarlo me queda que B o C es los 3 séptimos de X. Entonces miren este dato cómo me sirve. ¿Dónde va? Va a ir acá está el B o C. B o C. Entonces este vale ¿cuánto dijimos? 3 séptimos de X acá. 3 séptimos de X. Bien. No conozco quién es A o B, ni tampoco conozco quién es B o D. No me dice nada con respecto a ello. Entonces, ¿qué hago yo? Le voy a asignar valores a cada uno de esos ángulos, literalmente. Voy a decir que este ángulo vale A y voy a decir que este otro ángulo vale B, así de esa forma. Y enseguida desarrollo lo que me habían dado como dato. Me dicen que A o C, o sea, hasta acá. Todo esto
Entonces yo pongo ahí, ¿quién es? La suma de estos dos. Entonces acá dice A más 3 séptimos de X. Ahí está. Luego dice más quién, más B o D. Ahí está, B o D. Ese es B o D. ¿Quién? Los 3 séptimos de X más B. Los 3 séptimos de X más B. ¿Cuánto vale todo? 200. Enseguida, ¿qué nos damos cuenta aquí? Ve? Fracciones homogéneas. Cuando son homogéneas se pone el mismo denominador y se suman los numeradores. Y también sumo A más B. Entonces A más B es igual 3 más 3, 6 sobre 7 de X. Es igual a 200. Y ahora sí, ¿cómo voy a obtener quién es AB? A más B. Nos vamos por acá. Si ya habíamos dicho de que B o C eran los 3 séptimos de X, se sobreentiende que lo restante del ángulo tiene que ser lo que le falta a 3 séptimos de X para que esté completo o para que sea el ángulo normal. Entonces, a 3 séptimos, ¿cuánto le falta para que se convierta en un ángulo completo? Le falta los 4 séptimos. ¿Y qué cosa es los 4 séptimos? Lo que falta acá, ¿ve? Este A más el B, si yo tuviera cuánto vale este y el de acá y lo sumo todo, me da el ángulo completo. Entonces, estos dos son lo que le falta a 3 séptimos para que sea completo. ¿Y cuánto es eso? 4 séptimos de X. Entonces, aquí ya encuentro los valores que faltaban, el A más B. Entonces ya sé que es 4 séptimos. Luego bajo el 6 séptimos igual a 200. Nuevamente, fracciones homogéneas. Se suman los numeradores nada más y se pone el mismo denominador. 6 y 4, 10, X sobre 7. Y enseguida, acá, simplifico un 0, simplifico un 0. 7 que está, me queda X arriba. X, 7 que está dividiendo pasa a multiplicar. 20 por 7, 140. Finalmente, ¿qué digo? Respondo diciendo de que, por lo tanto, el ángulo AOD, que es todo, ángulo AOD, ¿cuánto vale? 140. Con eso hemos encontrado lo que me pide el ejercicio. Y vamos con un último ejercicio, por acá. Dice, en los ángulos consecutivos AOB, BOC, COD, el rayo OC es bisectriz del ángulo BOD. Hallar la medida del ángulo AOC. Si la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo AOD vale 56. ¿Cuántos ángulos consecutivos tengo? 1, 2, 3. Aquí están. 1, 2, 3. Tuve que hacer mi gráfica. Recuerda, no me da la gráfica, entonces elaboro la gráfica. Ahí están los ángulos consecutivos. AOB, BOC y COD. Bien, enseguida vamos a dar los pasos a poder encontrar la respuesta. Me piden allá AOC. AOC. Esto me piden allá. ¿Listo? También me dijo por acá que el rayo OC, acá está OC, es bisectriz de este ángulo. Entonces, ¿qué era la bisectriz? Era la que dividía el ángulo en dos partes iguales. Entonces, como no tengo valores numéricos, le asigno valores literales. La misma letra, porque valen lo mismo. A y A también acá. Entonces, ahora sí, este ángulo de aquí lo desconocía, este no lo conozco. ¿Sí? Solamente sé que todo esto de aquí voy a encontrar y sé que son bisectrices acá. Entonces, digo, si todo esto vale X, pero ya tengo este valor de acá del ángulo, entonces, ¿qué diré yo aquí? Diré que si todo vale X, ¿qué diré? X menos lo que ya conozco, X menos A. ¿Vale? ¿Listo? Bien, ahora sí, con esos datos voy a lo que me dice acá, que me dan como dato esto que está acá. Acá está. ¿Listo? Entonces acá dice A o B. Me voy a la gráfica. A o B. ¿Quién es? X menos A. Ahí está. X menos A. ¿Listo? Luego me dice A o D. A o D. Todo. Entonces, si hasta acá vale X y lo de acá es A, entonces ¿qué digo? X más A. Ahí está. X más A. ¿Cuánto vale? 56. Enseguida, ¿qué pasa? Este A es negativo y este A es positivo. Se cancelan. Y me queda X más X, 2X igual 56. 2 que está multiplicando pasa a dividir y me queda 56 sobre 2. ¿Cuánto es? 28. Pero ¿quién era X? Era AOC. Ahí está. Por lo tanto, el ángulo AOC vale 28. Y de esa manera hemos encontrado las respuestas a cada una de las situaciones problemáticas que se han presentado. Recuerden, con paciencia tenemos que elaborar nuestra gráfica y poder de esa forma encontrar las respuestas. Hasta la próxima, chicos.